Siguiendo con el análisis de la función cuadrática, ya vimos dos ejemplos que tenían los dos raíces reales distintas. Ahora lo que vamos a ver es cuando tiene la misma raíz doble, ¿sí? O sea, cuando nos da raíz real igual. Por lo tanto, empecemos por el dominio. Ya lo habíamos definido y dijimos que el dominio siempre es todos los reales. Para las funciones cuadráticas siempre es todos los reales. Imagen. Tenemos una sola raíz, tenemos que mirar el eje Y en este caso, y vamos a ver que nuestra función arranca en el 0 del eje Y se extiende hacia arriba. En este caso entonces vamos a hablar de que es 0, punto y coma, infinito positivo. Raíces tenemos una sola, por lo tanto vamos a escribir menos 3, punto y coma 0. Ordenada la vamos a mirar en el gráfico, así que nos vamos a fijar cuánto da la ordenada. Para eso nos tenemos que desplazar y evidentemente es 9. Por lo tanto, vamos a acomodar esto de manera que yo pueda ver todo, ¿sí? Dominio, ahí tenemos. Y ahora me quedaría poner la ordenada. Bien. Dijimos 9 es el valor que intersecta al eje Y, lo tenemos ahí, así que evidentemente es 9. Lo vamos a escribir de la forma que corresponde, ¿sí? Que es 0 adelante por la X, 9 del eje Y. Vértice. El vértice en este caso coincide con la raíz, porque justamente esa raíz también es el vértice, es el valor que cambia de sentido mi función. Por lo tanto va a ser menos 3 del eje X, punto y coma 0 del eje Y. Coincidencia con lo que fue la raíz. Máximo o mínimo. En este caso es el punto relativamente más bajo, por lo tanto vamos a decir que es un mínimo. ¿Sí? Eje de simetría es ese X del vértice, que en este caso sería S menos 3, así que X igual a menos 3. Punto simétrico es el valor que está a la misma distancia. Si vamos a marcar el eje todo enterito, así se puede observar lo que estoy diciendo. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3 espacios, 1, 2, 3 espacios para mi punto simétrico. ¿Sí? Y lo vamos a determinar entre menos 6 del eje X, 9 del eje Y. Por lo tanto, venimos a escribir el punto simétrico menos 6, punto y coma 9. Y cierro. Positividad. Recordemos, eran todos los valores que estaban por encima del eje X. Por lo tanto, vamos a observar cuál es esa positividad. Previo vamos a borrar todo lo que esté de más para no confundir. ¿Sí? Vamos a borrar esto, esto y estos dos puntos. Y vamos a pintar esa positividad como habíamos pintado en otros gráficos de color rosa. A ver qué encontramos. Hasta dónde está mi eje, porque debajo va a ser negatividad. La vamos a pintar de color celeste. ¿Sí? ¿Y con qué nos encontramos? Si miramos bien, ¿sí? ¿Con qué nos encontramos? Con que evidentemente no tenemos nada pintado de celeste. Nuestra negatividad no tiene. Por lo tanto, vamos a decir en ese caso que el conjunto de negatividad es vacío. No tenemos nada. Conjunto de positividad es toda mi función. Por lo tanto, como toda mi función es positiva, vamos a decir que todos los números reales son mi conjunto de positividad. Crecimiento y decrecimiento dijimos que eso lo determina, vamos a borrar lo que está de más, dijimos que al crecimiento y al decrecimiento lo determina el eje, que en este caso es el menos 3, que es el que hace que cambie de sentido. Mi función arranca decreciendo y de golpe crece, entonces vamos a escribir primero el conjunto, ¿sí? El intervalo de decrecimiento, que va a ser desde menos infinito hasta mi eje, desde menos infinito hasta el menos 3. Y después vamos a ver que crece desde mi eje, intervalo de crecimiento, desde mi eje, que en este caso es menos 3 también, hasta infinito positivo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a escribir acá. Bueno, este es un caso de una función que tenemos una sola raíz. Lo que quería remarcar y quería que se vea bien claro es que en este caso la negatividad nos dio vacía y la positividad nos dio reales, nada que ver con los ejemplos anteriores. También que el vértice y las raíces coinciden. Y lo que tendría que remarcar o recalcar, que es lo que voy a hacer ahora, es qué pasaría si esta función fuera ramas hacia abajo y tuviera una sola raíz. Así que lo que voy a hacer es acomodar esto para mostrarlo, ¿sí? Este análisis lo voy a borrar para que el que vamos a hacer ahora quede en la misma pantalla,
¿sí? Así que borro esto y acomodamos todo para el gráfico que voy a explicar ahora. Bueno, acá tenemos preparado el gráfico, esta vez es ramas hacia abajo, ¿sí? Entonces pensemos en todos estos elementos con el gráfico que también tiene una sola raíz, pero ramas hacia abajo. Si miramos el dominio otra vez, no lo vamos a volver a demostrar, pero todas las funciones lo tienen como el conjunto de los reales. Imagen va a ser todos los valores del eje Y, en este caso la imagen va a estar invertida, desde menos infinito hasta eje Y, o sea, hasta el 0, ¿sí? En este sentido. Así que vamos a escribir menos infinito, punto y coma 0. Las raíces es única, así que vamos a escribir menos 3, punto y coma 0. Ordenada la podemos observar acá abajo, ¿sí? Es el valor que corta el eje Y y en este caso ese valor es el menos 9. Así que vamos a venir y decir 0, punto y coma menos 9. ¿Sí? Vértice va a ser justamente la raíz, como en la función anterior, porque tenemos una sola raíz que también cumple la función de vértice. En este caso, en vez de ser un mínimo, va a ser un máximo, porque es el punto relativamente más alto, ¿sí? Eje de simetría es ese X del vértice, en este caso el 3, X igual a 3. Punto simétrico es ese valor que se encuentra a la misma distancia, o sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Del eje de simetría. Así que va a ser el 6 de X menos 9 del eje Y. Por lo tanto, venimos acá y decimos 6 del eje X menos 9 del eje Y. Conjunto de positividad. Y acá nos va a pasar lo contrario al gráfico anterior. Miremos. Yo voy a pintar de color rosa lo que sería la positividad. En este caso vemos que no hay nada, ¿sí? Por lo tanto, si no tenemos positividad, esperen que lo voy a corregir, si no tenemos positividad, es porque evidentemente tenemos que poner a la inversa que en el gráfico anterior, vacío. Entonces venimos acá y decimos que nuestra positividad está vacía. Conjunto de negatividad, la vamos a pintar de color celeste, a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Tenemos todo por debajo del eje X. Por lo tanto, nuestra negatividad en este caso va a ser el conjunto de todos los reales. ¿Sí? Inverso que en el gráfico anterior. Intervalo de crecimiento, nuestra función arranca creciendo, ¿sí? Vamos a borrar todos los elementos que tenemos para que no confundan. ¿Sí? Nuestro gráfico arranca creciendo. Fíjense que empieza creciendo hasta mi eje de simetría y después decrece, o sea, desde menos infinito hasta mi eje que es 3, y después de golpe en el 3 cambia de sentido y decrece, desde el 3 hasta el infinito positivo. En este video lo que vimos fueron dos gráficos, uno ramas hacia arriba y otro ramas hacia abajo, en los cuales encontramos simplemente una sola raíz y eso genera un cambio al momento de encontrar los valores.